te dijeron que Adán fue el primer ser humano. Esa es la versión oficial, ¿no? Que la tierra estaba vacía, que Dios creó a Adán, luego a Eva, y listo. Así comenzó la humanidad. Pero aquí está el problema. Esa versión no se sostiene cuando realmente miras la evidencia. Y no estoy hablando de extraterrestres antiguos ni de fantasía. Estoy hablando de textos antiguos, tradiciones más viejas que la Biblia, e incluso de la ciencia. No necesitas creer en nada extraño para ver que algo existía aquí mucho antes de Adán. Y no eran animales. Hablemos de un término que casi nunca escucharás en una iglesia. Los preadamitas probablemente nunca has oído a tu pastor o sacerdote mencionarlos. Y no es casualidad, porque esta idea lanza una granada directa contra la línea de tiempo ordenada que te enseñaron. A la teoría preadamita propone que seres humanoides, inteligentes, conscientes de sí mismos y poderosos caminaron la tierra mucho antes de que comience la narrativa del Génesis. Y no era una idea marginal. Filósofos, historiadores y estudiosos religiosos la debatieron durante siglos. Aparece en el misticismo judío, en sectas cristianas tempranas y en la tradición islámica. No todos coincidían en los detalles, pero todos insinuaban la misma idea. Peligrosa en Adán no fue el prototipo, fue un reemplazo a An. Y aquí es donde la cosa se vuelve incómoda. Lees el Génesis y parece una historia bien controlada, cerrada, pero si miras entre líneas, está llena de huecos. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó en perfecto, pero luego Génesis 2 cuenta otra historia. De repente hay un jardín, Adán es formado del polvo. Eva aparece de una costilla en 2 relatos de creación, no 1 en 2, y ahí está la grieta en el muro. Algunos estudiosos señalan que Génesis 1 podría referirse a una especie completa, mientras que Génesis 2 se enfoca en un solo individuo. Eso abre la puerta a una pregunta incómoda si los humanos de Génesis 1 existieron. ¿Quiénes eran? ¿A dónde fueron? Y lo más importante, ¿Cho eran? Aquí entran los seres que existieron antes en la tradición islámica. Los jinn fueron creados de fuego sin humo mucho antes de que Adán fuera formado. No is metáfora, literal, tenían libre albedrío. Vivían en ciudades, tenían rhinos, iban a la guerra. En el Corán describe cómo corrompieron la tierra y tuvieron que ser reemplazados. ¿Te suena? No es un cuento infantil, es la historia de una civilización fallida, eliminada para hacer espacio a otra nueva. Entonces, ¿quiénes eran? Seres con voluntad, poder, posiblemente longevidad, pero el punto es este. Estaban aquí primero, y la arruinaron. Ahora, cambiemos de enfoque. En el folclore judío habla de los Adam, hombres salvajes atados a la tierra por cuerdas invisibles, incapaces de alejarse de cierto radio o morían. ¿Te suena a mito? Entonces explica los restos humanoides encontrados en capas de la tierra que preceden la cronología bíblica. Explica por qué civilizaciones avanzadas, con arquitectura organizada y lenguaje, aparecen en el registro arqueológico mucho antes de que naciera cualquier patriarca bíblico. Y no me vengas con que la datación por carbono no coincide con la Biblia. Claro que no coincide, porque la Biblia no fue escrita como un documento científico, es teología. Is control. Está diseñada para decirte quién eres. Y, más importante aún, a quién no debes cuestionar. Aquí viene el golpe en la teoría preadamita. No es curiosidad académica, es poder en sí. Adán fue el primer hombre, y todo fluye desde él. Entonces la cadena de obediencia permanece intacta. Han pecado. Salvación, jerarquía, sumisión han. Pero si Adán fue un reinicio, un reset, después de un experimento fallido, entonces todo cambia. De pronto, Dios no está introduciendo a la humanidad. Está reemplazando algo más, y lo que vino antes no era una tribu pacífica abrazando árboles. Eran seres peligrosos, con conocimiento, con independencia. Justo el tipo de cosas que amenazan cualquier sistema de control. ¿Has escuchado la frase? La tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿alguna vez te preguntaste por qué? ¿Por qué un dios crearía un planeta y luego lo dejaría en caos? A menos que no fuera caos. A menos que fueran ruinas, las secuelas de una guerra. Una purga en la Biblia nunca dice que Adán fue creado sobre una hoja en blanco. Solo dice que fue creado, y omite lo que vino antes, y ahí es donde la historia empieza a volverse realmente peligrosa. Ahora entremos en el terreno que incomoda tanto a la ciencia como a la religión. Durante décadas, nos dijeron que especies como el Homo erectus, el Homo habilis y los neandertales eran simples animales primitivos, creatures torpes, sin pensamiento complejo, sin alma. On error.
evolutivo. Pero eso ya no se sostiene. Hoy sabemos que los neandertales enterraban a sus muertos. Usaban pigmentos, fabricaban herramientas complejas, cuidaban a los heridos y, lo más importante, tenían lenguaje. Language symbol. Lenguaje abstracto. Eso no es instinto, eso es conciencia. Entonces surge la pregunta prohibida, si no eran humanos, ¿por qué pensaban como humanos? Y si no eran animales, ¿por qué no cuentan como humanos? La respuesta oficial es cómoda, no tenían alma. Pero eso no es ciencia. Eso es teología disfrazada porque admitir que hubo seres conscientes antes de Adán rompe toda la narrativa central pecado original. Linaje elegido, salvación exclusiva. Ahora introduce el libro de Enoc, no está en la Biblia moderna, pero fue considerado sagrado durante siglos. Incluso, el Nuevo Testamento lo cita directamente. Judas la 1 y 14 lo menciona palabra por palabra en Enoc. Habla de los vigilantes seres celestiales que descendieron a la tierra y enseñaron a la humanidad cosas que no debía saber: metalurgia, astronomía, escritura, medicina, armas. Y aquí viene lo importante: no descendieron sobre una tierra vacía, descendieron sobre una civilización existente, tomaron mujeres, engendraron híbridos. Los Nefalim, gigantes, sí, pero no solo en tamaño, gigantes en poder, conocimiento y dominio. Criaturas que rompieron el equilibrio del mundo, según Enoc. Estos seres devoraron todo en animales, recursos en humanos, y cuando ya no hubo nada, se devoraron entre ellos. Eso no suena a mito infantil, suena a colapso civilizatorio. Entonces Dios actúa no con una charla, no con advertencias, con exterminio. El diluvio no fue un castigo moral, fue una operación de limpieza, pero aquí está el detalle, que casi nadie nota: el diluvio no elimina todo. Algunos linajes sobreviven, algunos conocimientos sobreviven, y algunas entidades no mueren. En Enoc dice que los cuerpos de los Nefilim perecieron, pero sus espíritus quedaron atrapados en la tierra, convertidos en entidades errantes, influencias invisibles, fuerzas que aún interactúan con el mundo humano. ¿Te suena familiar? Demonios, espíritus inmundos, fuerzas que susurran, manipulan y empujan no, vinieron del infierno. Vinieron de antes del diluvio. Ahora conecta esto con algo más: civilizaciones antiguas, que aparecen de la nada. Tras el diluvio en Sumeria, Egipto, el Valle del Indo, en arquitectura avanzada, matemáticas complejas, astronomía precisa. ¿De dónde salió todo eso tan rápido? La versión oficial dice evolución acelerada, pero Enoc ofrece otra explicación: conocimiento heredado, restos de un mundo anterior. Ahora volvamos a Adán. Adán no aparece como conquistador, no aparece como constructor, aparece como agricultor, un reinicio simple y controlado, una humanidad limitada, sin acceso al conocimiento prohibido. Pero algo falla. Caín mata a Abel y huye. ¿A dónde huye? A la tierra de Nod, donde hay ciudades, donde hay gente. ¿Quiénes eran? La Biblia no lo explica, pero estaban ahí. Eso solo tiene sentido si no todos descendían de Adán ahora. Observa esto: cada vez que la humanidad avanza demasiado rápido, algo la detiene. En diluvio, en Babel, fuego del cielo, imperios borrados, no parece castigo, parece mantenimiento, como si la humanidad fuera un sistema que no debe alcanzar cierto nivel de autonomía. Y ahí está el miedo real: no a los demonios, no a los gigantes. El miedo es a una humanidad que recuerde quién fue antes, de quién fue antes. La historia de la Torre de Babel siempre se cuenta como una lección moral simple. Los humanos se volvieron arrogantes, Dios se enojó y confundió sus lenguas al fin del cuento. Pero si lees el texto con atención, no habla de soberbia espiritual, habla de capacidad técnica. Ahora, nada de lo que se propongan les será imposible. Eso no es una frase religiosa, es una advertencia. Babel no era solo una torre, era un proyecto, un intento de recuperar algo que se había perdido, unidad, al lenguaje común, conocimiento compartido. Y eso es exactamente lo que se destruye. No se destruye la torre, se destruye la comunicación, porque mientras los humanos no puedan coordinarse, no pueden reconstruir lo que existió antes. El lenguaje es poder, y dividirlo es control. A partir de ahí, el patrón se repite una y otra vez. El conocimiento siempre es peligroso, la curiosidad siempre es castigada, la sabiduría siempre viene con consecuencias. Adán no es expulsado por desobedecer, es expulsado por comer del árbol del conocimiento en Prometeo. No es castigado por robar fuego, es castigado por entregar tecnología en los vigilantes. No caen por amar a los humanos, caen por enseñarles demasiado. Siempre es lo mismo.
no se trata de moral, se trata de límites. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Quién puso esos límites? Why poor choice? Si el ser humano fue creado débil, ignorante y dependiente, entonces todo el sistema funciona. Pero si alguna vez fue otra cosa, entonces ese pasado debe ser borrado. Eso explicaría por qué tantas culturas antiguas hablan de una edad dorada, anterior al desastre, un tiempo donde los dioses caminaban entre los hombres, donde el conocimiento era directo, donde no había intermediarios, y luego, el colapso. Después del colapso, siempre aparece lo mismo. Reyes divinos, sacerdocios, leyes sagradas, autoridad incuestionable. El conocimiento ya no pertenece a todos, pertenece a unos pocos, y ese es el verdadero pecado original, no desobedecer, no comer una fruta, sino recordar demasiado. Ahora observa el mundo moderno. Cada avance tecnológico viene acompañado de miedo. Cada salto de conciencia viene acompañado de censura. Cada intento de unificación viene acompañado de división en idiomas, en fronteras, en ideologías. Religiones enfrentadas en Babel nunca terminó. Solo se volvió permanente, y aquí está lo inquietante. Sí, los preadamitas existieron. Si los vigilantes intervinieron, si hubo un reinicio, entonces la humanidad actual no es la primera versión. Es una versión limitada, controlada, con memoria borrada, y aún así, seguimos avanzando. Eso explica por qué el conocimiento siempre reaparece, por qué la astronomía, la geometría y la filosofía resurgen una y otra vez. Incluso cuando civilizaciones completas son destruidas, no puedes borrar algo que está incrustado en la conciencia. Tal vez por eso, el miedo no es al pasado, sino al futuro, a una humanidad que vuelva a alcanzar el punto donde nada de lo que se proponga le sea imposible. Traducción. Parte final. Aquí es donde todo se conecta. Los preadamitas no son solo una teoría antigua. Son una advertencia, un recordatorio de que este mundo ya pasó por algo parecido antes. Y no terminó bien. Tal vez no fueron dioses, tal vez no fueron demonios, tal vez fueron simplemente humanos diferentes, más antiguos, más conscientes, más peligrosos para cualquier sistema de control, y por eso fueron reemplazados. Adán no fue el comienzo, fue el reinicio a un nuevo modelo. Más tasa, más fácil de guiar. Pero incluso ese modelo falló. Por eso el conocimiento siempre se filtra. Por eso los textos prohibidos sobreviven. Por eso las preguntas regresan. Porque la verdad no desaparece. Solo se esconden. Y quizás solo quizzes. La historia real de la humanidad no está delante, sino enterrada detrás de nosotros, esperando a ser recordada.